social, prácticamente tiene salarios muy bajos, no tiene condiciones que reúnen las características de lo que son los ejes del trabajo decente. Los ejes del trabajo decente, según la OIT, bueno, pues es precisamente la creación del empleo, la garantía de los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el diálogo social, y también dice que que estos cuatro ejes, con el eje fundamental que es la perspectiva de género. Es, digamos, un esquema que en 1999 la Organización Internacional del Trabajo. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Rasco y Martín Esparza. Seguimos. El Ring Laboral. Bueno, está con nosotros aquí en el estudio Pedro Villegas. Él es el director del Centro Nacional de Promoción Social, CENPROS, que tiene su revista Trabajo y Democracia Hoy, que por cierto, si quieren una revista, llamen. Estamos regalando, ¿cuántas, Pedro? 20 revistas tenemos sobre la crisis económica y desempleo, pobreza y desigualdad, trabajo y democracia hoy. Pero él está aquí para hablarnos de un tema muy importante, que es el llamado trabajo decente, que ayer se conmemoró el Día del Trabajo Decente. Pero ¿qué significa eso y para quién y para qué? Bueno, buenos días. Agradezco la invitación a Frecuencia Laboral para brindarme este espacio y poder reflexionar sobre un tema que me parece se ha venido gestando no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y es en relación al trabajo decente, una jornada mundial que efectivamente se realizó el día de ayer, y que es impulsada fundamentalmente por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde 2005. Al respecto, cabe decir que, de acuerdo a la traducción que hace la OIT al castellano, resulta que se conceptualiza el trabajo, pero mucho latinoamericano, sobre todo las organizaciones que hacen esta traducción, porque finalmente, si nos ponemos a reflexionar, pues cuando se habla de trabajo decente, entonces entenderíamos que existe trabajo decente, y desde nuestro punto de vista la mejor traducción que le debemos de dar pues es trabajo digno, de acuerdo a lo que emana de la propia Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Para esto basta decir que el propio artículo 120 y el otro de la Ley Federal del Trabajo establece que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, le obliga al gobierno federal a poder procurar la creación de empleos, pero empleos que vayan en función de poder ayudar al trabajador a satisfacer una serie de necesidades. Pero en realidad lo que estamos viviendo en nuestro país, dentro de un contexto laboral, es que pues existe empleo precario, empleo sin prestaciones, empleo sin seguridad social. Existen topes salariales donde el gobierno fija un parámetro para que las negociaciones no se lleven arriba del 4 o 4.5%, porque se argumenta que los salarios de los trabajadores sí causan inflación. También estamos viviendo dentro de ese marco del trabajo decente, o el trabajo digno, desde mi punto de vista mejor dicho, en donde existe una gran tasa de desempleo, ¿no? El INEGI habla de alrededor del 5.5%. Nosotros sostenemos que está alrededor del 15%. Porque resulta que el INEGI, para poder medir el desempleo, adopta un criterio que si el trabajador por lo menos laboró 1 hora a la semana, pues entiende que ya no es desempleado y por lo tanto pues tiene los medios para poder adquirir una canasta básica. Se ejerce también hoy en día el tema de la canasta básica, que alrededor de 5 salarios mínimos se requieren para poder accesar. Con esto quiero decir que el trabajo decente que impulsa la OIT y que yo lo conceptualizo como el trabajo digno, pues me parece que dista mucho de lo que la misma Constitución y las leyes establecen. Por lo tanto, yo sostengo que es efectivo cambiar de un modelo
económico como el que actualmente prevalece, por un modelo económico donde incluya a los trabajadores, donde vea por los intereses de ellos. Oye, en este caso, por ejemplo, Pedro, no es un convenio precisamente entre la OIT, ¿verdad?, ese trabajo decente, más bien es un esquema que se estableció, tiene pocos años. Es una aspiración de la OIT para efectos de que en todo el mundo se dicten medidas a efecto de que el trabajador tenga un empleo decente, un empleo digno. Bueno, quiero comentarles que en 1999 la OIT acuñó este término de trabajo decente, pero aquí en México se usaba trabajo digno, que da lo mismo porque no se aplica, ¿verdad?, como bien decías. Pero quiero comentarles que el 18 de marzo del año pasado, el PAN utilizó este concepto de trabajo decente para proponernos una indecencia que fue la propuesta de la reforma laboral, en donde elimina más de 7 artículos, 7 derechos humanos que han conquistado los trabajadores a lo largo de 100 años, entre ellos la jornada de 8 horas que costó muchas vidas a finales de 1800 y principios de 1900. Y para no hacerla más larga, el PRI, en marzo de este año, del 2011, retomó el concepto de trabajo decente para hacernos una propuesta todavía más indecente que la del PAN, porque el PRI propone eliminar 26 derechos humanos laborales conquistados por los trabajadores en sus luchas laborales, pues digamos así, del bicentenario. Entonces, realmente el PAN y el PRI han utilizado este término para degradarlo, para humillarnos, incluso para ofendernos, creyendo que nuestra inteligencia no alcanza a entender, que utilizan el término para esconder una barbaridad que es esclavizar la mano de obra mexicana. Pedro, ¿qué opinas de esto? Bueno, efectivamente, desde 1999, cuando Juan Somavia empieza como director de la OIT, uno de los principales objetivos era impulsar el tema del trabajo decente, que se adopta en la misma OIT, en los resolutivos de la Cumbre Mundial de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, en el 2005, y a partir de ahí es cuando se empieza a generar la campaña por el trabajo decente, vida digna. Yo quiero comentar, a manera de anécdota quizá, el día de ayer tuvimos una reunión con Tomás Natividad, ese abogado que es pues de la Coparmex, y resulta que para poder vender un poco la imagen de las bondades del trabajo decente, hablaba de la reforma laboral, y efectivamente decía que la definición pues era un gran logro que se plasmaba en esa reforma laboral. Sin embargo, bueno, pues yo coincido con lo que dice Lulú, ¿no? En el sentido de que, bueno, se hace un concepto muy bonito, pero se dejan de lado, se violentan derechos que actualmente están consagrados en la Constitución y en las leyes laborales. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por tu participación. Yo quiero enviar un saludo a la señora, es profesora jubilada de primaria. Ella se llama Alicia Morales Medellín y nos escucha desde que inició el programa. Así que bueno, pues muchísimas gracias, profesora. Ella dice que no se pierde cada sábado y va a tratar de estar presente el próximo 12 de octubre, que festejamos nuestro 6º aniversario al aire. Así que ustedes están invitados a que nos acompañen aquí a la Plaza Zarco, que está a un lado de la iglesia de San Hipólito. Todo el mundo lo conoce ahora como San Juditas, saliendo del Metro Hidalgo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así que no se olvide, tiene usted una cita si quiere participar aquí en este festejo de 6 años del programa Frecuencia Laboral. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Luis, vigilante del estacionamiento de Ezequiel Montes del ESME, felicita a Martín Esparza y al equipo de Frecuencia Laboral y saluda a Frecuencia Laboral por su 6º aniversario. Alfonso Serrano de Tulancingo, él pide a Martín Esparza que le diga al presidente de la CTM que se pronuncie en la defensa de los trabajadores y que se ponga a trabajar. Pues se lo podemos decir, pero no creo que lo haga. Y bueno, también nos llamó Silvano Arango. Dice que felicita a los integrantes del programa porque es el único medio que dice la verdad. También invita a los jubilados del ESME a que a partir del lunes acudan al sindicato a votar, ya que la unión hace la fuerza. También Alicia Julieta Flores, ella manda saludos a todos los integrantes de Frecuencia Laboral y dice que si el martes, ¿a qué hora va a ser la misa en Acción de Gracias? Híjole, se lo vamos a investigar, muchachos. ¿A qué hora es la misa? Bueno, aquí en el portal 10 de la mañana de Los Rudos, Fraternidad a de las 10 de la mañana. la.blogspot.com, dice que es a las 10 de la mañana la misa,
pero está por confirmar allá en la Basílica de Guadalupe. Pero pues también es muy importante asistir al acto político-cultural que va a haber en el Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde, es el 11 de octubre. Va a haber también ahí una exposición, nos explicaba Martín Esparza, y va a haber una serie de conferencias desde el día 10 de octubre sobre la resistencia electricista a 2 años, defensa jurídica del ESME. También tenemos otra llamada, pero los quiero invitar a que al siguiente día se pasen aquí a Monumento a Zarco, que está junto a la iglesia de San Judas, entre Reforma y Puente de Alvarado, porque ahí vamos a conmemorar el 6º aniversario de Frecuencia Laboral. El 12 de octubre es Día de la Raza a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Es a un costado de la iglesia de San Hipólito, mejor conocida como San Judas Tadeo, a la salida del Metro Hidalgo. Va a haber una exposición de las luchas laborales a un año del Bicentenario, y ya hay varias organizaciones que van a hacer su exposición en fotografía. Bueno, también insiste doña Julieta, y ya lo leí, pero efectivamente aquí la respuesta de los compañeros de los jubilados, los rudos, nos mencionan que es a las 10, pero todavía está por confirmarse si será en la Basílica o en el auditorio de Insurgentes 98. Y bueno, también quiero enviar un saludo a los trabajadores de aquí del estacionamiento del periódico La Prensa que nos escuchan. Varias veces nos han dicho, y la verdad es que se me ha olvidado, compañeros, pues muy buenos días también, que siempre están presentes aquí en Frecuencia Laboral. Y bueno, tenemos otra información, Lulú. Bueno, pero quiero agradecer a los compañeros Quique y Gaby. Claro. Quique Valdivia y Gaby Barragán nos están transmitiendo en vivo, en directo, a través de su portal Fraternidad de Jubilados, la.blogspot.com. Quique, échanos un rollito. Bueno, no precisamente un rollo de información. Bueno, pues ahí estamos ya reiniciando transmisiones y pues muchísimas gracias. Bueno, pues ¿tienes más información? Bueno, sí tenemos más información. La reforma laboral abortó la propuesta, al menos, que quería hacer el PRI y el PAN, de eliminarnos 26 derechos laborales, entre ellos la jornada de 8 horas, otro derecho que era el pago de horas extras, en fin, una serie de derechos que ustedes pueden ver aquí en www.frecuencialaboral.com, que nos querían quitar y querían esclavizar la mano de obra. Pues hasta ahora ya no se concretó y se dice que ya no va a haber nada, sino que lo que va a haber es una redacción de algunos capítulos donde todos están de acuerdo pero que no son sustanciales, y vamos a escuchar lo que nos dijo una de las asesoras del PRD, que está al tanto y al pendiente de esta redacción, porque ella es parte de la comisión redactora, y que, bueno, lo que va a ser sometido a votación. De viva voz. Nora Genit, Amis Cornelas, asesora del grupo parlamentario del PRD. Quiero felicitar a Frecuencia Laboral, que llega al 6º aniversario, que ha sido muy significativa para la clase trabajadora y para el pueblo en general. Sobre lo que me estás preguntando, se trató de hacer la redacción de un documento sobre los puntos que supuestamente coinciden todas las fuerzas, dejando un lado donde no coinciden. ¿Cuál es el contenido esencial de este? Pues que no se coincide en nada de lo esencial. Hablemos de la subcontratación, de las formas de flexibilización, derecho colectivo, nada, ¿no? Por el momento no veo la reforma laboral, y si viene, tendrá que ser para beneficiar a los trabajadores. No, pues vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Frecuencia Laboral. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el Carrasco y Martín Esparza. Bueno, debido a que pasa